Bueno, en relación al tema de hoy, de la actualización de la norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación de todas las vacunas del calendario regular, mencionarles que nuestro país, hasta el momento, todas las enfermedades inmunoprevenibles están siendo controladas a través de la vacunación. Sin embargo, estas enfermedades deberían ser eliminadas o erradicadas. Y para ello, lo que nosotros como profesionales en enfermería debemos dar continuidad es a las actividades de vacunación. Entonces, contemplado ello en la actualización de la norma, se les ha preparado esta presentación considerando la norma técnica, la 141, la anterior, versus los cambios que se vienen estableciendo en la nueva norma técnica, que es la norma técnica 196. Esta norma técnica 196 ha sido aprobada mediante resolución ministerial 884 el año 2022, el 7 de noviembre, para ser más exactos. Y acá contempla que tenemos 18 vacunas que nos van a proteger contra 27 enfermedades graves, a diferencia de la norma técnica 141, que solamente contábamos con 17 vacunas que nos protegían de 26 enfermedades graves. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos en esta nueva norma técnica una nueva vacuna que ha ingresado al calendario de vacunación de nuestros niños y niñas. Y en esta norma técnica también está contemplado todo lo que respecta a las definiciones operativas. Estas definiciones operativas considerando los términos que han sido plasmados en la norma técnica 141, también están incluidos en esta norma técnica, la 196, y se han sumado nuevos términos. O sea, todos los términos, vuelvo a repetir, considerados en la 141, también están presentes en la norma técnica 196. Y se han incluido nuevos términos, como por ejemplo el término de anafilaxia, que es la reacción alérgica grave de instalación rápida y potencialmente mortal. Asimismo, tenemos términos como brote, dosis de rescate. Dosis de rescate es un nuevo término que se está manejando en esta nueva norma técnica. ¿Qué quiere decir cuando nos refiere a dosis de rescate? Está referida a la vacunación de niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores con vacunación incompleta. Bajo un esquema de vacunación acelerada, se administra de forma simultánea todas las vacunas posibles en lugares anatómicos distintos. Este término nosotros lo teníamos contemplado en la norma técnica anterior, en la 141, como el esquema de vacunación interrumpidos o inoportunos. Asimismo, tenemos términos como son dosis disponibles. En dosis disponibles nos refiere al resultado de sumar las dosis contenidas en los frascos cerrados y las dosis restantes en los frascos abiertos pendientes de uso. Y el término dosis no utilizada son dosis que se dejan de utilizar en las vacunas que tienen una presentación de multidosis y deben ser descartados. En este caso, se prioriza la protección de la persona, evitando en todo momento las oportunidades pérdidas. Asimismo, tenemos un término que también es conocido ya por nosotros, que es factor pérdida. Sabemos que hemos tocado este término con mucho más precisiones en la vacunación contra la COVID-19. Y el factor pérdida corresponde al valor por el cual se multiplica la población objetivo y permite obtener la cantidad óptima de vacuna requerida para cubrir dicha población y los posibles desperdicios. También tenemos, dentro de las definiciones operativas de la norma técnica 196, fondo rotatorio de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Es un mecanismo de colaboración solidaria mediante el cual se compran las vacunas, las jeringas y los suministros afines para todo el proceso de la vacunación. Y también están los términos que ya conocemos como inmunizaciones, monitoreo rápido de vacunación
oportunidad pérdida de la vacunación, población vulnerable, qué son un preservante, un estabilizante, qué es un antibiótico, a qué se consideran puntos de vacunación, que nosotros también ya conocemos, que se ha venido viendo en el tema de la vacunación COVID, y a qué se determina una vacuna bacteriana. Entonces, todos estos términos operativos se han sumado en esta nueva norma técnica. ¿Para qué? Para que toda la información sea más enriquecida y más detallada. Asimismo, en relación a todas las vacunas que nosotros tenemos en nuestro esquema de vacunación, consideramos que el Ministerio de Salud siempre nos menciona en los flyers que nosotros vemos que todas las vacunas que ofrecen son gratuitas, son seguras, de calidad y se administran durante todo el año. Este esquema de vacunación, en la norma técnica 196, se ha incluido una nueva vacuna, que es la vacuna contra la hepatitis A. Esta es una vacuna de tipo inactivada absorbida. Y también debo mencionar que para aquellas colegas y colegas mujeres y varones que están presentes en la sala, que ya han podido revisar la norma técnica, se han podido dar cuenta que en la 196 no está la vacuna SR. ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar con la vacuna SPR, sarampión, papera y rubiola. Y también se va a colocar en población adulta, pero teniendo en consideración algunos términos importantes para la vacunación en adultos, los cuales vamos a ir tocando en el transcurso de la noche. Muy bien, entonces, mencionándoles cada una de las vacunas que componen este calendario de vacunación del niño y la niña menor de 5 años, de la gestante, el adolescente y los adultos mayores, voy a ir tocando cada tipo de vacuna que nosotros tenemos en este esquema. Y si ustedes tienen alguna pregunta en consideración a cada vacuna, pueden ir escribiéndola en el chat para que esto se haga más ameno y no podamos olvidarnos en el transcurso de la noche de repente nuestra preguntita que tengamos. Vamos a empezar con la vacuna BCG. La vacuna BCG, que es de bacilo de Calmette-Guerin, es un tipo de vacuna atenuada. Esta vacuna va a proteger al niño contra la tuberculosis en sus formas más graves. Esta es una enfermedad que puede ser mortal y que puede diseminarse en el pulmón, hígado, vaso o meninges. Entonces, esta vacuna nos va a ayudar a proteger a nuestro niño, a nuestro recién nacido. ¿Y qué encontramos en esta vacuna como actualización en la norma técnica 196? Lo primero es que han sido más detallistas en colocar la presentación. Han colocado la presentación que viene en un polvo liofilizante que requiere reconstitución con cloruro de sodio 9 por 1000 y que los frascos van a venir en multidosis tanto en presentación de 10 o de 20 dosis. Y ahí nos menciona verificar el anexo número 3. En el anexo número 3 nosotros vamos a revisar todo lo que corresponde a la política de frascos abiertos de las vacunas multidosis, como en este caso es la BCG. La BCG, la dosis no ha cambiado, es una dosis única que se le aplica al recién nacido de 0.05 ml o 0.1 ml según las precisiones del laboratorio productor. Es lo que nos menciona la norma técnica. Y su conservación de la vacuna es de +2 grados centígrados a +8. Y una vez reconstituida esta vacuna, el tiempo de uso es de 6 horas. Por eso nos menciona verificar el anexo 3, en donde nosotros vemos las políticas de frascos abiertos de vacunas multidosis. Asimismo, nos indica las jeringas que debemos de utilizar. En la antigua norma técnica, solamente nos mencionaba la jeringa que es para utilizar, que es la de 27G por 1,5, pero no nos mencionaba la jeringa para reconstituir. Así que debemos de tener en cuenta que en esta norma técnica está un poco más detallada. Nos coloca la jeringa para administrar y la jeringa para hacer la reconstitución. Así que hay que tomar en cuenta ello cuando ustedes realicen su requerimiento de vacunas. No se deben de olvidar de también hacer el requerimiento correspondiente de las jeringas,
tanto de jeringas como de 27G, como las jeringas para reconstituirla de 5 cc con aguja de 21G. Y en relación al esquema de vacunación en BCG, también encontramos variaciones. Una de ellas es el tema del peso para la aplicación de esta vacuna. Anteriormente, la norma técnica nos decía que se tenía que vacunar a un recién nacido entre 0 a 28 días con un peso igual o mayor a 2000 gramos. Pero ahora esta nueva norma técnica nos dice que se tiene que vacunar a los recién nacidos con un peso igual o mayor a 1500 gramos. 1500 gramos, colegas. O sea, se ha reducido. Y asimismo, nos menciona que se debe de administrar la dosis correspondiente dentro de las 24 horas de nacido, que es lo ideal. Y si no recibe este recién nacido dentro de las 24 horas, por alguna razón médica o qué sé yo, se tiene que administrar la dosis correspondiente lo antes posible durante el primer año de vida. Cuando me dice primer año de vida, se considera 11 meses, 29 días. Y si durante ese tiempo este recién nacido no recibe su vacuna BCG durante el primer año de vida, o sea, dentro de los 11 meses, 29 días, se tiene que administrar su dosis correspondiente hasta los 5 años cumplidos. 5 años cumplidos, o sea, hasta el mismo día de su cumpleaños puede recibir. Pero nos indica que tiene que ser previo descarte de infección por tuberculosis. Y en el caso de que el peso del niño sea menor a 1500 gramos o el niño tenga alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será con indicación médica. No se olviden, si de repente el niño pasó algo y no se pudo vacunar dentro de las 24 horas, teniendo el peso adecuado de repente o tenía un peso menor, si se va a vacunar y lo indica el médico, pues la indicación médica tiene que estar escrita, no solamente es verbal, que el médico te diga, ¿sabes qué, licenciada? Colócale la vacuna al recién nacido, a pesar de que el peso es menor a 1500. No, toda indicación médica tiene que estar escrita en la historia del recién nacido. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sustento ante cualquier proceso legal que de repente pueda haber en algún momento. ¿Que por qué se vacunó al menor? Pues porque fue indicado por el médico y está escrito en su historia. Entonces, de eso no se olviden. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta nueva norma técnica nos precisa las indicaciones médicas que tiene que recibir ante una vacunación que de repente no pueda corresponder según el peso, como es el caso de la BCG, o por alguna otra razón, en este caso por alguna enfermedad. La norma técnica precisa que debe de haber indicación médica. Entonces, algo que en la norma técnica anterior no se evidenciaba. Asimismo, en el caso de que el niño sea prematuro, tiene que recuperar su peso de 1500 gramos para poder iniciar su vacunación. Entonces, así es como está establecido el esquema de vacunación en esta nueva norma técnica para la vacuna BCG en el recién nacido. Y nos menciona las contraindicaciones. Anteriormente teníamos la contraindicación que está en recién nacidos con un peso inferior a 2000, pero según los estudios realizados, que al término de la ponencia también les vamos a poder socializar junto con la presentación, ustedes van a poder revisar que según las actualizaciones de esos estudios, está contraindicado aplicar dicha vacuna en recién nacidos con un peso inferior a 1500 u otra condición médica que impida la vacunación. Entonces, también tenemos que está contraindicado en reacciones dermatológicas severas en el área de la aplicación, inmunodeficiencia, en situaciones especiales debidamente sustentadas con indicación médica. Entonces, todas son esas contraindicaciones para la aplicación de vacuna BCG. Hasta ahí tenemos la primera vacuna que aplicamos a nuestro recién nacido, vacuna BCG. Luego tenemos otra de las vacunas que también aplicamos a nuestro recién nacido y es la vacuna hepatitis B. Esta es un tipo de vacuna inactivada recombinante y esta vacuna va a evitar
infecciones virales muy contagiosas que puedan dañar el hígado del bebé. Como pueden observar ustedes en la fotografía, miren, es el niño que tiene una hepatomegalia proveniente por esta enfermedad, porque quizás no recibió su vacuna. Entonces, considerando ello, que esta es otra de las vacunas que se aplican al recién nacido, también hay varios cambios que se han realizado en la nueva norma técnica. Dentro de esos cambios están las indicaciones. Por eso es que se ha colocado un versus en los cambios que han habido, tanto en lo que respecta a la 141 y la 196. En esta nueva norma técnica, ¿qué nos indica? Nos indica que para vacunar con la vacuna hepatitis B, se tiene que está indicado para los recién nacidos dentro de las 12 horas de nacidos, que es lo ideal, y máximo dentro de las 24 horas. Así es como se ha determinado. Anteriormente solamente estaba indicado en las primeras 12 horas de nacido y ahí terminaba. Pero ahora no, tenemos la extensión de tiempo que ha sido denominada que dentro de las 12 horas de nacido es lo ideal y máximo tenemos dentro de las 24 horas. Asimismo, se puede aplicar esta vacuna excepcionalmente en partos domiciliarios. Se podrá aplicar hasta los 7 días de nacido, solo si el parto fue domiciliario. Y este tipo de vacuna también se aplica en niños y niñas de 4 meses a 7 años, 0 días, que han presentado una reacción adversa severa a la vacuna pentavalente. Ustedes ya saben que la primera dosis de vacuna pentavalente se recibe a los 2 meses. Entonces, si ese niño, cuando recibió su vacuna pentavalente a los 2 meses, tiene una reacción severa a esa vacuna, pues está indicado la combinación de vacunas hepatitis B, DT pediátrico y Haemophilus influenzae a partir de los 4 meses hasta los 7 años, 0 días. Sí les quiero recalcar acá el tema de considerar las fechas, porque ustedes van a ver cuando nos menciona de repente 4 años, es porque abarca 4 años, 11 meses, 29 días. Pero si me dice 4 años, 0 días, pues yo hasta el día del cumpleaños del niño tengo para vacunar. Yo no puedo vacunarle cuando este niño tenga 4 años, un día. Así que acá en hepatitis es muy claro también. Nos dice que si ocurre una reacción severa a pentavalente, se va a tener que aplicar hepatitis B conjugada con vacuna DT pediátrica y su Haemophilus. Esos 3 tipos de vacunas se le aplican en zonas diferentes, obviamente, cuando el niño tiene reacción a pentavalente, a partir de los 4 años hasta los 7 años, 0 días. Asimismo, se aplica en los mayores de 7 años que no han iniciado o completado sus 3 dosis de vacuna pentavalente o muestran evidencia de no haber recibido las 3 dosis de pentavalente o hepatitis B. En ningún caso, para ningún tipo de vacunas del calendario de vacunación regular, está indicado reiniciar esquema de vacunación. No se debe de hacer, ¿ok? Repito, para ningún caso de las vacunas que tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación, se debe reiniciar el esquema. Y asimismo, para hepatitis, otra de las indicaciones es que se tiene que aplicar en población que vive en áreas de alta prevalencia de hepatitis y la población hasta los 59 años de edad. Las dosis de las vacunas no han variado. Igual vamos a continuar recibiendo vacuna pediátrica, que es de 0.5 ml, y la vacuna para el adulto, que es de 1 ml. Acá lo único que ha variado son las edades que abarcan, porque la vacuna pediátrica en la norma técnica anterior abarcaba desde los 5 años hasta los 15 años, 11 meses, 29 días. Y ahora abarca en niños mayores de 7 años a 15 años. Y a partir de los 16 años ya es con vacuna hepatitis adulta, de presentación adulta, de 1 ml. Y en relación a la vía y sitio de administración, acá también hay una variación.
Esta es una vacuna que se aplica vía intramuscular. Ustedes ya lo saben. Es en frasco monodosis. El uso de la vacuna es inmediato. Y para su vía y sitio de administración, el lugar de administración en el menor de 2 años se va a aplicar en el músculo vasto externo, o sea, en la piernita. Y en el mayor de 2 años es en la región deltoides, o sea, en el bracito, en la cara lateral externa del brazo. Repito, en este caso no solamente es esta vacuna. Esta vía de administración está considerada para toda vacuna que se aplica vía intramuscular. Anteriormente, nosotros aplicábamos en el menor del año en el músculo vasto externo, pero ahora no. Según la actualización de la norma técnica, la aplicación de la vacuna intramuscular tiene que ser en el menor de 2 años, o sea, que mi niño tenga 1 año, 11 meses, 29 días, tengo que aplicar la vacuna en el músculo vasto externo, o sea, en la piernita. Y ya cuando el niño cumple 2 añitos, es en la región deltoides. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ha cambiado, licenciada? ¿Por qué antes solamente a partir de que el niño era menor de 1 año se aplicaba en la piernita y luego todos eran en el bracito? Porque según los estudios realizados, la vía intramuscular contiene más tejido muscular y, por lo tanto, hay mayor circulación sanguínea. Y, considerando los estudios realizados, al haber mayor tejido celular, la vacuna se va a absorber de manera más rápida y segura. Consideremos también que en la parte operativa, ustedes han visto que hay niños que tienen los bracitos muy pequeñitos y que a veces cuando queremos aplicar la vacuna en el bracito cuando tienen más de 1 año, da pena porque aplicas la vacuna y parece que sientes que ya estás chocando hueso. Entonces, considerando todos los estudios realizados por el tema de la mayor masa muscular que hay en la piernita, por eso es que se ha determinado que toda vacuna del calendario regular que sea vía intramuscular, el lugar de administración es en el menor de 2 años, en el músculo vasto externo, en la piernita, y en el mayor de 2 años, en la región deltoides. No se olviden, por favor. Y para la vacunación en el adulto mayor, en el adulto, eso sí no ha variado. Va a tener que seguir siendo en el brazo, en la región deltoides. Continuemos. Asimismo, esta vacuna, hepatitis, también ha cambiado el esquema de vacunación. Y acá sí muy atentos porque tenemos cambios que nos van a confundir un poco, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva norma técnica. Y dentro del esquema de vacunación, para lo que responde a la vacuna pediátrica, está indicado que se tiene que vacunar a los recién nacidos con un peso igual o mayor a 1500, administrándoles la dosis que corresponde. Ya saben, el frasco viene monodosis de 0.5 ml para una dosis de vacuna pediátrica. Anteriormente estaba indicado un peso igual mayor a 2000, pero ahora no. Ahora es el peso igual o mayor a 1500. Y en el caso de que el peso sea menor a 1500 o que el niño tenga alguna situación especial, la aplicación de la vacuna también se va a realizar, pero con indicación médica. Y si el recién nacido tiene un peso menor a 1500, solo si la madre tiene superficie positiva de hepatitis B, se va a tener que vacunar. Repito, si el recién nacido tiene un peso menor a 1500, solo si la madre tiene antígeno de superficie positivo, se va a vacunar con vacuna hepatitis. Y en el caso de que el niño sea un niño prematuro con un peso de menor a 1500 o más,
podrá iniciar su vacunación cuando recupere su peso. Y excepcionalmente se va a poder aplicar vacuna hepatitis hasta los 7 días de nacido, solo si el parto fue domiciliario en ámbitos de difícil acceso. Hay que respetar lo que dice la norma. Si el parto fue domiciliario en un ámbito de difícil acceso, yo voy a tener de manera excepcional hasta 7 días para poder aplicar vacuna hepatitis. Asimismo, repito, en el caso de niños de 4 meses o niñas que han tenido una reacción severa a la primera dosis de vacuna penta, se va a poder aplicar su vacuna a partir de los 4 meses hasta los 7 años, 0 días. Y tienen que completar su segunda y su tercera dosis, ¿no? Asimismo, en los niños mayores de 7 a 15 años, que no recibieron ninguna dosis, dentro de los primeros 7 años deben de recibir sus 3 dosis del esquema primario. La primera dosis que es al contacto, la segunda dosis es al mes de la primera y la tercera dosis es al 6º mes de la segunda dosis. Repito, acá en la tercera dosis hay que volver a señalarlo, que la tercera dosis es al 6º mes de la segunda. ¿Por qué? Porque en la vacunación del adulto es diferente. La vacunación del adulto que corresponde de 16 años a más, que no han recibido su esquema primario, deben de aplicarles 3 dosis, con la dosis que corresponde, que es de 1 ml. La primera dosis es al contacto, perfecto, igual que en la vacuna pediátrica que voy a aplicar a mi niño de 7 a 15 años. La segunda dosis es al mes de la primera, está igual que el calendario del niño de 7 a 15 años. Pero acá la variación es en la tercera dosis, porque en el adulto la tercera dosis es al 6º mes de la primera. En cambio, de 7 a 15 años, la tercera dosis es al 6º mes de la segunda. Tómenlo nota para que de esta manera todos nos podamos adaptar a este nuevo calendario de vacunación. Y asimismo menciona que en caso de no haber recibido alguna dosis, se tiene que completar el esquema de vacunación. No se reinicia, se completa. Y dentro de la vacunación también está el personal de salud, limpieza, estudiantes de salud, las gestantes, población indígena que debe recibir también la vacuna hepatitis, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, HCH, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Entonces, todos esos grupos, toda esa población que lo menciona la norma técnica como grupos de riesgo, también deben de recibir su vacuna hepatitis B. Muy bien, hasta ahí hemos concluido con las vacunas que reciben nuestros recién nacidos, BCG y hepatitis B. Pasamos a la vacuna DT pediátrica. Como les mencionaba, esta vacuna DT pediátrica es un tipo de vacuna inactivadas o muertas. Esta vacuna en relación a su esquema de vacunación contempla en la norma técnica 196 que el intervalo de estas vacunas es de 2 meses entre dosis y se aplica cuando el niño tiene reacción adversa a pentavalente. En este caso, si yo aplico pentavalente a los 2 meses y mi niño tiene reacción adversa, voy a aplicar DT pediátrica más hepatitis B, como les mencionaba, y Haemophilus influenzae. Asimismo, en caso de refuerzos para niños con antecedentes de RAM, se tiene que aplicar 2 dosis según el esquema. Eso no ha variado, que es a los 18 meses y 4 años. Esta vacuna, por ser de aplicación intramuscular, en el menor de 2 años se aplica en el músculo vasto externo y en el niño de 2 a 7 años, 0 días, se aplica en el músculo deltoides. Anteriormente, esta vacuna solamente estaba indicado para niños de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días, pero ahora no. Ahora está contemplado en la nueva norma técnica que es de 2 años hasta 7 años, 0 días.
acá está la vacuna Hemófilus, que es otra de las vacunas que se combinan cuando hay reacción adversa a pentavalente. Entonces, este tipo de vacuna contempla 2 dosis, el intervalo es de 2 meses entre cada dosis, y en caso de refuerzos para niños con antecedentes de RAN, al igual que la vacuna DT pediátrica, se aplica a los 18 meses y 4 años. Este tipo de vacuna también es intramuscular, por lo tanto, en el menor de 2 años es en el músculo vasto externo y en el niño de 2 a 7 años 0 días es en el músculo deltoides. Asimismo, quiero mencionarles que este tipo de vacuna, hepatitis, también está, perdón, Haemophilus influenzae, también ustedes lo van a evidenciar en el esquema de vacunación en casos especiales. ¿Para quienes se les va a colocar? En todas las edades, en aquellos pacientes esplenectomizados, se les va a aplicar a Haemophilus, también para aquellos pacientes que son niños o niñas a partir de los 2 años de edad, que son pacientes con trasplantes de órganos sólidos o pacientes TOS, como son conocidos, se va a aplicar este tipo de vacuna, Haemophilus influenzae. Continuamos con la vacuna pentavalente. Este tipo de vacuna protege al niño o niña de 5 enfermedades, por eso se llama penta, viene de 5. Difteria, tétanos, pertusis, hepatitis y Haemophilus influenzae. Este tipo de vacuna es un tipo de vacuna de combinación inactivadas o muertas. Entonces, acá sí hay una variación que nos va a ayudar mucho para poder nosotros encontrar a nuestros niños que aún están pendientes y que probablemente pensamos que los habíamos perdido y que no vamos a poder recuperarlos, pero con lo dispuesto en la norma técnica tenemos una extensión en la edad para poder recuperar estos niños. ¿Y qué nos dice la norma técnica? El esquema de vacunación no ha variado. Es importante que el niño reciba sus 3 dosis antes de cumplir 1 año. La edad de inicio es a los 2 meses. A los 2 meses, la segunda dosis es a los 4 y la tercera dosis es a los 6 meses. Considerando que el intervalo entre cada dosis es de 2 meses, excepcionalmente puede variar el intervalo a 4 semanas o más. En este caso, si me dice 4 semanas o más, 4 semanas, estoy hablando de 28 días. Cuando el ámbito es de difícil acceso, hay situaciones de riesgo epidemiológico o entre otros. Solo así voy a poder disminuir el intervalo entre dosis. Solo si el ámbito es de difícil acceso, hay situaciones de riesgo epidemiológico, entre otros. Entonces hay que tener mucha consideración en ello. Y en el caso de que haya alguna interrupción de la vacunación, es importante que se tiene que completar el esquema de las 3 dosis. En ningún caso se reinicia el esquema de vacunación. Este se tiene que completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Asimismo, en aquellos niños y niñas que no recibieron sus 3 dosis en la edad descrita, que es hasta los 6 meses que debió recibir su tercera dosis, este niño podrá recibir su vacuna pentavalente hasta los 7 años 0 días, o sea, hasta el mismo día de su cumpleaños voy a poder vacunarlo. Si llega un día después de su cumpleaños, ¿lo puedo vacunar? No. ¿Por qué? Porque dentro de las contraindicaciones indica que no se tiene que aplicar en mayores de 7 años. Asimismo, recordemos que en la norma técnica anterior solo podíamos aplicar pentavalente hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, pero ahora no, tenemos hasta los 7 años, 0 días. Así que hay que empezar a sacar todos aquellos niños que creíamos que ya los perdimos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos oportunidad de poder protegerlos. Y, como sabemos, esta vacuna es monodosis, su vía de administración es intramuscular
y por ser intramuscular, en el menor de 2 años se aplica en el músculo vasto externo y en el niño de 2 años a 7 años 0 días en el músculo deltoides, o sea, en el bracito. Pues esto es el cambio que se evidencia en la vacuna pentavalente. Continuemos con la siguiente vacuna, que es la vacuna IPV, antipoliomielítica inactivada. Esta es un tipo de vacuna de virus inactivados. ¿Qué nos dice este tipo de vacuna en la actualización de la norma técnica 196? Acá sí, muy atentos todos. Acá ha habido cambios en la presentación porque anteriormente en la norma técnica se ha contemplado la presentación que existía en 3 presentaciones, en frascos de 5, 10, 20 dosis que algunos han tenido en sus establecimientos de salud, pero últimamente estos 5 últimos años que hemos venido trabajando han llegado las jeringas en presentación monodosis precargadas. Entonces, esa presentación es la que se va a continuar dando. Ya no van a venir presentaciones multidosis, según lo escrito en la norma técnica. Solo está contemplado la presentación monodosis en jeringa precargada, la que nosotros todos ya conocemos. El esquema de vacunación con vacuna IPV contempla 2 dosis. La edad de inicio es a los 2 meses y con un intervalo de 2 meses entre dosis es la segunda dosis, en este caso a los 4 meses. Pero excepcionalmente se puede acortar este intervalo con un mínimo de 4 semanas si el ámbito es de difícil acceso o hay situación de riesgo epidemiológico. ¿Y qué nos dice? Nos menciona que a partir del año 2023 se incorpora un esquema de una tercera dosis que se va a tener que aplicar a los 2 meses la primera, a los 4 meses la segunda y a los 6 meses que nosotros estábamos aplicando APO oral, se va a considerar como una tercera dosis de IPV, ya no APO, sino IPV. ¿Y esto desde cuándo se tendría que poner en vigencia? Desde el 1 de enero del 2023. Pero ¿qué pasa? Algunos se preguntarán y me dirán, licenciada, yo tuve un niño que llegó la primera semana de enero y le coloqué APO. ¿Le voy a volver a colocar IPV? No, porque ese niño ya recibió su tercera dosis que correspondía. Ya no va a poder recibir vacuna IPV, porque ya le completaste su esquema con APO oral. Aquellos niños que están llegando recién, quizás cuando ustedes ya revisaron la norma y saben de que tienen que colocar IPV, pues si yo tengo niños que de repente vienen en el mes de marzo, abril, mayo, qué sé yo, en el transcurso del año, ya no voy a colocar a los 6 meses APO, sino tengo que colocar a los 6 meses su tercera dosis de IPV inyectable. Entonces, que no se nos olvide. La vacuna IPV inyectable, a partir del año 2023, se incorpora a un esquema de 3 dosis. A los 2 meses la primera, a los 4 meses la segunda y a los 6 meses la tercera dosis. Y ya para el año 2024 se va a incorporar una cuarta dosis de vacuna IPV. Así que desde ya, todos los que están presentes en la sala ya conocen que si yo en el año 2024, el 1 de enero, llega un niño con 18 meses, ya no se coloca APO, sino IPV inyectable. ¿Por qué? Porque la norma técnica me mencionaba que a partir del 2024 se incorpora un esquema de 4 dosis con IPV. A los 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 18 meses, que es su cuarta dosis con IPV. Entonces, eso que no se nos olvide. Y también recalca la norma técnica en todas las vacunas que en el caso ocurra alguna interrupción de la vacuna, es importante que se tiene que completar el esquema de 3 dosis y por ningún caso se reinicia el esquema de vacunación. Este tiene que completarse tomando en cuenta el intervalo mínimo. Y en el caso de que se determine un brote, epidemia o pandemia, se aplicará una dosis más de la vacuna
según indicaciones de expertos. O sea, la indicación tiene que venir de parte del nivel nacional para que se pueda aplicar una dosis más de la vacuna IPV. ¿Ok? Esta vacuna, ustedes saben, es intramuscular, se aplica en el menor de 2 años en el músculo vasto externo y en el mayor de 2 años en el músculo deltoides. Entonces, considerando cómo es que ha cambiado la vacunación con IPV, vamos a ver cómo es que está orientada la vacunación con la vacuna antipolio oral. Este es un tipo de vacuna de virus vivo atenuado. ¿Y qué nos menciona? ¿Qué nos contempla? La primera dosis que recibe un niño es a los 6 meses, su primera dosis de refuerzo. Pero acá, en un acápite de la norma técnica, menciona que esa primera dosis de 6 meses va a ser reemplazada por IPV. Lo que les venía mencionando, esa tercera dosis de IPV que se ha contemplado para este año 2023. Y en relación a las dosis de refuerzo que se aplica a los 18 meses y a los 4 años, la primera dosis de refuerzo a los 18 meses va a ser reemplazada por IPV en el 2024, recién en el 2024. Así que durante este año 2023, yo sigo considerando APO oral a los 18 meses. Repito, si durante este año 2023 me llegan niños de 18 meses, yo les sigo aplicando su APO oral. Si durante el 1 de enero del 2024 me llega un niño de 18 meses, ya no se considera APO, sino IPV inyectable. Y asimismo, para el año 2024, solo se va a usar una dosis de refuerzo de APO a los 4 años. Esto quiere decir que yo durante el año 2023 voy a seguir trabajando con mis dosis de refuerzo de APO oral a los 18 meses y a los 4 años. ¿Por qué? Porque yo sé que para el año 2024 la de las 18 meses va a cambiar por IPV inyectable y solo me voy a quedar con APO oral de 4 años. La vía y sitio de administración de esta vacuna es oral y si el niño escupe o regurgita la vacuna, se administra una dosis de reemplazo. Asimismo, esta vacuna está contraindicada en inmunodeficiencia personal y o en el núcleo familiar, siendo reemplazada por IPVs y niños de madre con tratamiento inmunosupresor. Muy bien, continuamos con la vacuna rotavirus. Rotavirus también tiene cambios, no en relación al esquema, pero sí también tenemos un tema de ampliación para poder vacunar. Y nos dice lo siguiente, que el esquema de vacunación corresponde 2 dosis, eso ya lo sabemos. La edad de inicio es a los 2 meses y con un intervalo de 2 meses continúa su segunda dosis, esta sería a los 4 meses. Excepcionalmente el intervalo puede variar a 4 semanas solo si el ámbito es de difícil acceso, situaciones de riesgo epidemiológico, entre otros. Y la edad máxima de administración de las 2 dosis es a los 8 meses 0 días. ¿Qué nos decía la norma técnica anterior? La norma técnica anterior nos decía que para la primera dosis de vacuna rotavirus yo tenía hasta los 5 meses 29 días y para una segunda dosis yo tenía que administrar hasta los 7 meses 29 días. Pero esta nueva norma técnica nos da la orientación que la edad máxima de administración de las 2 dosis, o sea, la primera o la segunda, es a los 8 meses 0 días. Esto quiere decir que si yo tengo un niño que tiene 8 meses cumplidos y nunca ha recibido vacuna rotavirus, pues yo le puedo colocar su primera dosis y se va a quedar con una primera dosis de vacuna rotavirus. ¿Por qué? Porque la norma lo contempla y dice que la edad máxima de la administración de las 2 dosis, o sea primera o sea segunda, se tiene que aplicar hasta los 8 meses 0 días. Y acá no nos menciona el tema de alimentación complementaria. Independientemente de ello, el niño debe recibir su vacuna hasta los 8 meses, 0 días puede recibirlo. Si es que no lo ha recibido en el calendario regular que le corresponde, que es a los 2 meses la primera y a los 4 meses la segunda. Asimismo, este tipo de vacuna no se puede aplicar en mayores de 8 meses, 0 días.
O sea, si este niño cumple hoy día añitos, 8 meses, y la mamita dice que no quiere, que llega mañana, no se puede, porque ahí ya tiene 8 meses un día, no se va a poder vacunar. Está contraindicado. También está contraindicado en reacciones alérgicas a una dosis previa de la vacuna y en niños con inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores. Está contraindicado. Entonces, esto es el cambio que se ha evidenciado en la norma técnica, la 196, correspondiente a la vacuna rotavirus, que nos va a permitir proteger a nuestros niños hasta los 8 meses, 0 días. Acá también tenemos la vacuna antineumocócica, que es un tipo de vacuna conjugada. La norma técnica anterior, en la 141, evidenciábamos el esquema de vacunación de manera más general. En cambio, en esta norma técnica 196 está un poco más detallado. ¿Por qué? Porque nos precisa que la vacunación en los menores de 5 años es 3 dosis. La primera y la segunda dosis se aplica antes del primer año, correcto. La edad de inicio es a los 2 meses y con un intervalo de 2 meses entre dosis es la primera y la segunda. O sea, a los 2 meses es la primera con neumococo y a los 4 meses es su segunda. Ese intervalo puede variar a un mínimo de 4 semanas solo si el ámbito es de difícil acceso o situaciones de riesgo epidemiológico. Y su tercera dosis es a los 12 meses. Y en caso de interrupción de vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis. En ningún caso, vuelvo a repetir, se reinicia el esquema de vacunación. Considerar el intervalo mínimo. Asimismo, los niños que no se han vacunado entre los 12 y 23 meses deben de recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de un mes entre cada dosis. Y los niños que tengan de 2 a 4 años y no han recibido ninguna dosis deben de recibir una dosis por única vez. Anteriormente, que nos mencionaba la norma antigua, nos decía que los niños de 2 a 4 años con comorbilidades, ahora no, ahora es de manera general a todos mis niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis deben recibir una dosis por única vez. Y la vacunación en los mayores de 5 años, que es de 5 a 60 años, con comorbilidad, se aplica también la vacuna neumococo. Y en los adultos mayores de 60 también está considerada esta vacuna. Y debemos de aplicarla. ¿Por qué? Porque como región, durante el año 2022, no hemos llegado ni al 15% en vacunación con neumococo. Entonces todavía tenemos abuelitos que faltan proteger. Y asimismo, esta vacuna también está indicada en todo el personal de salud. Todos se tienen que administrar una dosis de vacuna neumococo. Sabemos que esta vacuna, el sitio de administración es intramuscular, por lo tanto, en el niño menor de 2 años se aplicará en el músculo vasto externo y en el niño mayor de 2 años en el músculo deltoides. En los abuelitos de 60 años a más se aplica en la región deltoides. Eso no ha variado. Muy bien, acá tenemos la vacuna SPR. Yo les mencionaba al inicio de la ponencia que en este nuevo calendario de vacunación de la norma técnica 196 no está considerado el uso de la vacuna SR. ¿Por qué? Porque se va a utilizar vacuna SPR. Entonces, considerando ello, ¿qué nos menciona de la vacuna SPR? Este tipo de vacuna han considerado que no solamente la presentación va a ser monodosis, sino también nos van a venir frascos multidosis. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Y también nos menciona las jeringas que vamos a utilizar, tanto para administrar como para reconstituir. ¿Por qué? Porque van a venir vacunas multidosis. Y los frascos ya sabemos que son frascos liofilizados con sus respectivos diluyentes. El esquema de vacunación es de 2 dosis a los 12 meses y a los 18 meses de edad y se puede administrar en niños, adolescentes y adultos según el contexto epidemiológico del país. Y se puede aplicar también
en población en riesgo de 5 a 59 años de edad en zonas de fronteras, terrapuertos, aeropuertos y viajeros a zonas de riesgo, entre otros. Entonces, cuando yo voy y verifico en el anexo número 2 que me menciona la norma técnica, yo ahí voy a tener en cuenta que me va a mencionar la vacunación del esquema de vacunación con dosis de rescate, que anteriormente era conocido como el esquema de vacunación interrumpidos o inoportunos. Entonces, en este esquema, la SPR está contemplado hasta los 5 años, 0 días. Ahí nos menciona claramente que se va a colocar la primera dosis a la captación y la segunda con un intervalo de 4 semanas hasta los 5 años, 0 días. Eso nos menciona el esquema de vacunación con dosis de rescate en aquellos niños que no están al día en su calendario de vacunación, o sea, no tienen un calendario de vacunación regular, son niños irregulares. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta el esquema de vacunación con dosis de rescate, que está en el anexo número 2 de la norma. Continuamos con la vacuna contra la varicela. En esta vacuna, anteriormente, en la norma técnica 141 estaba considerado que se aplicaba la vacuna a partir de los 12 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Pero con el tema de la pandemia, llegaron documentos que se podría aplicar la vacuna hasta los 4 años. Y ahora lo tenemos ya escrito en la norma técnica. La primera dosis es a los 12 meses de edad. Y aquellos niños que no han recibido su vacuna a los 12 meses de edad van a poder recibir su vacuna hasta los 4 años. Y cuando yo me voy a verificar mi esquema de vacunación con dosis de rescate, se puede vacunar varicela en los menores de 5 años en caso de no haber recibido dosis, me dice. O sea, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Y vacuna varicela también se aplica vacuna posexposición y control de brote. En brotes hospitalarios con casos de varicela se aplicará la vacuna a todos los susceptibles inmunocompetentes desde los 9 meses en adelante, solo en posexposición y control de brote. Y también se vacunará contra la varicela a las personas inmunocompetentes susceptibles como son pacientes, acompañantes y personal de salud, dentro de las primeras 72 horas de producido el contacto con el caso. El manejo va a ser igual en poblaciones cautivas como son albergues, cunas, jardines, guarderías, instituciones educativas o entre otros. Muy bien, entonces continuamos. En relación a la vacuna antimarílica, no ha variado. La vacunación con el esquema es una dosis que se aplica a los 15 meses de edad y personas que acrediten no haber recibido la vacuna van a poder recibirla hasta los 59 años. Asimismo, este tipo de vacuna está contraindicado en menores de 15 meses y mayores de 60 años. Pero también nos dice que en caso de riesgo epidemiológico se va a poder aplicar esa vacuna a partir de los 9 meses. Y nos menciona el uso simultáneo con otras vacunas, que esta vacuna antimarílica se puede administrar de manera simultánea con cualquier otro tipo de vacuna, ya sea viral o bacteriana. Entonces, la aplicación de esta vacuna contempla también el uso simultáneo y está sustentado en el anexo 1 de la norma técnica. Ahí está todo lo relacionado a la administración simultánea de vacunas, de todas las vacunas, ya sean virales o bacterianas. Lo vamos a revisar también al término de la ponencia, que también le he colocado para que ustedes puedan ver cuál es el cuadro del anexo número 1 de la administración simultánea de vacunas. Entonces, en AMA no ha variado, la vacunación es a los 15 meses, una dosis única. Acá tenemos la vacunación con DPT, que es un tipo de vacuna inactivada o muerta. Este tipo de vacuna DPT, su aplicación considera 2 dosis de refuerzo
el primer refuerzo es a los 18 meses y el segundo refuerzo es a los 4 años. Hasta los menores de 7 años, 0 días. Entonces, acá también yo tengo la consideración que se evidencia en la vacuna Penta, que tengo para poder recuperar a mi niño hasta los 7 años, 0 días que no recibió su vacuna DPT. Su vía de administración de esta vacuna es vía intramuscular, por lo tanto, en el menor de 2 años es en la piernita, en el músculo vasto externo, y en el mayor de 2 años es en el músculo deltoides. Esta vacuna está contraindicada en mayores de 7 años, 0 días, y está también contraindicado en diagnósticos de anafilaxia o cualquier componente de la vacuna. Encefalopatía en los primeros 7 días post vacunación. Esas son sus contraindicaciones. Asimismo, continuamos con la vacuna DT, adulto, que es un tipo de vacuna inactivada o muerta. Esta vacuna DT, también en la norma técnica anterior, como que no era tan amigable. ¿Por qué? Porque teníamos que considerar vacunación en adolescentes de tal edad, de 12 a 15. Mujeres en edad reproductiva de 16 a 49. Gestantes, varones que solamente podían ser vacunados hasta los 64 años, pero ahora la norma técnica es un poco más precisa. ¿Y qué nos dice? Que tanto varones como mujeres, indistintamente de que sea edad reproductiva y todo ello que mencionaba la norma técnica anterior, nos menciona que van a poder recibir su vacuna DT si tienen mayor o igual a 7 años en adelante. O sea, tampoco nos está precisando como anteriormente evidenciábamos en la norma. Simplemente nos menciona que se va a poder aplicar la vacuna en mayores de 7 años en adelante. Si no ha recibido la vacuna previamente, tiene que recibir su primera dosis al contacto. La segunda dosis es a los 2 meses de la primera y la tercera dosis es a los 6 meses de la primera dosis. Acá de repente ustedes puedan tener preguntas de que han tenido varones que se han vacunado hasta el año 2022 con 2 dosis. Y si este año quisieran colocarse su tercera, ¿lo pueden hacer? Claro que sí, sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ha establecido esta nueva norma técnica. Asimismo, la vacunación, si se realiza de manera incompleta, no se tiene por qué reiniciar. Se tiene que completar con las dosis faltantes, ya sea 1 o 2 dosis que le falte. Y completando esta vacunación primaria, que son de 3 dosis, el refuerzo es cada 10 años a partir de la última dosis. Asimismo, la vacunación en gestantes con DT, que lo voy a explicar también en un cuadro detallado, que está un poquito más adelante. Acá tenemos la vacuna DTPA, que es solo para gestantes, que es un tipo de vacuna acelular. Esta vacuna se aplica en gestantes entre las 20 a 36 semanas. Recordemos que la norma técnica anterior solo lo establecía de la semana 27 a 36, pero salieron documentos, según el Comité Técnico de Expertos del nivel nacional, que se podía aplicar la vacuna a partir de la semana 20 a 36. Pero esto ya lo tenemos plasmado en nuestra norma técnica, ya está sustentado. Así que hay que cumplir con lo establecido, que es a partir de la semana 20 a la semana 36 de gestación. Y esta vacuna se aplica por gestación. Si yo, por ejemplo, Juanita, quedo embarazada durante el año 2023 y el 2024 vuelvo a quedar embarazada, pues tengo que volver a colocar la vacuna DPT. ¿Por qué? Porque esa vacuna se aplica por gestación, ya que no solamente protege a la gestante, sino también al bebé. Este tipo de vacuna es monodosis, pero la duración del frasco una vez abierto es de 4 semanas, pero sabemos que como es monodosis el uso va a ser inmediato. Y en relación al uso simultáneo con otras vacunas, se puede vacunar con influenza u otras vacunas indicadas para la gestante, que lo vamos a ver también de manera detallada, cuáles son sus vacunas de las gestantes y en qué tiempo se le va a colocar. ¿Okay? Acá tenemos la vacuna BPH, que en un principio tuvimos algunas controversias en relación a ello,
pero ahora ya con el documento del Plan Nacional de Vacunación contra VPH, ya tenemos las precisiones más claras y de las cuales debo mencionar que este tipo de vacuna durante este año 2023 no solamente se va a aplicar a niñas, sino también a niños, varones, que están cursando el quinto grado de primaria regular de instituciones educativas públicas y privadas, eh, y que si este niño o niña por alguna razón no está estudiando, tiene que tener la edad de 9 a 13 años para ser vacunado con vacuna VPH. Asimismo, consideremos que la primera dosis de esta vacuna es al contacto con el servicio y la segunda dosis es a los 6 meses. Entonces, este esquema de vacunación es para todas aquellas niñas que han recibido hasta diciembre del año 2022 su vacuna VPH, deben de completar sus 2 dosis. Ya a partir de este año 2023, al iniciarse la vacunación, solo se aplicará una dosis. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a lo que respecta a la vacuna contra la influenza. Este es un tipo de vacuna inactivada. Y la vacuna influenza nos precisa que la edad de aplicación es a partir de los 6 meses hasta los 12 meses. La primera dosis en vacuna pediátrica de influenza es a los 6 meses y la segunda dosis es al mes de la primera dosis. ¿Ok? Anteriormente estaba contemplado de 6 meses a 11 meses, 29 días, pero ahora no, tenemos que es de 6 a 12 meses. Entonces, que no se nos olvide que la primera dosis es a los 6 meses y la segunda es al mes de la primera dosis. En los menores de 3 años se aplica una dosis pediátrica al añito y la otra a los 2 años. Y a partir de los 3 años a más, se aplica una dosis de adulto cada año. Asimismo, hay un acápite que menciona que a partir del año 2024, de acuerdo a las evidencias científicas, debe realizarse un cambio de la vacuna influenza según las cepas circulantes en el país. Continuamos con la vacuna tan esperada, que es la vacuna hepatitis A, que es un tipo de vacuna inactivada. Este tipo de vacuna es de presentación monodosis y la dosis que viene es de 0.5 ml. Su conservación es de D+2 a +8 y tiene que mantenerse protegida de la luz. El uso de esta vacuna tiene que ser inmediato. Asimismo, la vía y sitio de administración de la vacuna es intramuscular y se aplica en el músculo vasto externo. ¿Por qué? Porque se aplica a los 15 meses de edad y es una sola dosis. La presentación de la vacuna va a venir en jeringas precargadas, así como vienen las vacunas IPVs, y los posibles efectos postvacunales son las reacciones en cuestión vienen a ser leves e incluyen dolor local en la zona de aplicación y con menor frecuencia se va a evidenciar induración en el sitio de la inyección y también va a ser menor la frecuencia del efecto postvacunal, como es la pérdida del apetito, somnolencia, cefalea o febrícula. Lo que más se va a evidenciar es dolor en la zona de aplicación. Y este tipo de vacuna también nos menciona que se puede aplicar de manera simultánea con otras vacunas virales o bacterianas, considerando que el sitio de la inyección tiene que ser en lugares diferentes. Y acá también he colocado el esquema de vacunación para casos especiales. ¿Por qué? Porque nosotros en la norma técnica, la 141, tenemos, por ejemplo, el esquema de vacunación para niñas y niños portadores del virus de inmunodeficiencia humana o nacidos de madres portadoras. Lo tenemos de manera muy general. Y si ustedes tienen su norma a la mano, revisen.
En cambio, en esta norma técnica, la 196, está más detallada. ¿Por qué? Porque te precisa la edad que va a recibir ese esquema de vacunación, esa niña o niño portadora de virus de VIH, y te menciona si es VIH positivo asintomático o VIH positivo sintomático. Como podemos ver, en las precisiones de la vacunación, aquellos niños que son VIH positivo sintomático, niños o niñas, siempre va a estar una prescripción médica de por medio o exámenes de laboratorio. Como por ejemplo, como pueden ver ahí, para un recién nacido VIH positivo, bajo prescripción médica. Cuando yo, por ejemplo, tengo un niño con virus VIH, si este niño tiene 12 meses y va a recibir su vacuna SPR y su cuarta dosis de neumococo y su primera dosis de varicela, ahí te solicita, solo si es SPR y varicela, se le va a aplicar solo si su CD4 es mayor al 15%. O sea, hay exámenes que indican. Está más detallado a lo establecido en la norma técnica anterior. Asimismo, como pueden ver, en relación a la vacunación, aquellos niños y niñas con VIH positivo sintomático, está el calendario de vacunación y no te estipula el tema de la prescripción, pero sí en el VIH positivo sintomático. Recordemos que la vacuna que no se le coloca a un niño o niña con VIH es APO, porque es activo. Se le coloca IPV, como pueden ver. Y lo quería colocar para que ustedes tengan de conocimiento y lo puedan revisar también en la norma técnica de manera más detallada, precisándoles asimismo que para la vacunación del esquema en adultos con infección por VIH, lo que vimos anteriores de niños y niñas, pero también tenemos acá un esquema de adultos, se ha considerado incorporar la vacuna neumococo, porque si ustedes revisan su norma técnica, la 141 no está. Este adulto con VIH solamente recibía su DT, su hepatitis y su influenza. Se ha sumado a este grupo de vacunas que debe recibir este adulto la vacuna neumococo. Y acá también les he colocado el esquema de vacunación en casos especiales. Como les iba mencionando, este esquema de vacunación te menciona la población objetivo, la edad, el tipo de vacuna y la dosis y vía de administración. ¿Para quiénes? Para contactos con TB pulmonar, pacientes con hemodiálisis y enfermedades crónicas renales, cuando les indican vacuna hepatitis, qué exámenes deben de realizar para poder recibir su vacuna. Asimismo, personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos, pacientes esplenectomizados, ya les dije que se coloca su vacuna Haemophilus influenzae, y también tenemos a los pacientes con trasplantes de órganos sólidos, pacientes TOS, que son niños y niñas a partir de los 2 años, que también reciben su Haemophilus influenzae, que deben de recibirlo sí o sí, y los pacientes oncohematológicos, que también reciben vacuna HIV, Haemophilus influenzae. Entonces, este calendario especial está muy detallado también, y acá está el que les quería precisar, el calendario de vacunación de la gestante. ¿Qué nos indica? Acá, en relación a las gestantes, nos menciona que se tiene que aplicar su vacuna influenza adulto, que es una dosis, en cualquier edad gestacional. Antes estaba a partir de las 20 semanas, pero ahora no. Ahora tenemos influenza. Si tú tienes una gestante de 5 semanas, le aplicas vacuna influenza. ¿Por qué? Porque la norma técnica precisa que se aplique en el embarazo en cualquier edad gestacional. Tal cual la hepatitis B, que se aplica en cualquier edad gestacional si no están vacunadas o tienen esquema incompleto. Repito, si yo detecto que mi gestante tiene 5 semanas, ¿yo puedo aplicarle hepatitis? Sí, pero tengo que verificar que esa gestante no esté vacunada, o de lo contrario voy a tener que completar su esquema de vacunación. ¿Y cómo es el esquema de la gestante?
La primera dosis es al contacto, la segunda dosis es al mes de la primera y la tercera dosis es al mes de la segunda. Y ustedes se preguntarán, pero licenciada, ¿por qué el calendario en el adulto era diferente y en la gestante diferente? ¿Por qué? Porque se necesita que la gestante y el bebé estén protegidos contra la hepatitis. Por eso su esquema es corto, ¿ok? Y también está la vacuna con DT. Si no ha recibido previamente la vacuna con DT, se aplica su primera dosis de DT a las 20 semanas. Esta sí es a las 20 semanas, no es como la influenza y la hepatitis B que se aplica en cualquier edad gestacional. La vacuna DT sí es a partir de las 20 semanas de gestación. Y la segunda dosis ya se aplicaría su vacuna DTPA celular. Se tiene que priorizar la vacunación con DTPA celular para una segunda dosis. Recordemos asimismo que se tiene que tener en cuenta un intervalo mínimo de 4 semanas. Y si hubiera vacunación incompleta, se tiene que completar vacunas, las vacunas que les corresponde, pero la que se debe de priorizar es la vacuna DTPA celular. Si yo tengo una gestante, perdón, que ya viene de 35 semanas, 34 semanas, yo no le voy a colocar DT, yo tengo que priorizar. ¿Por qué? Porque solamente DTPA tengo hasta las 36 semanas, así que priorizo y le coloco DTPA. Y repito que la vacuna DTPA es una dosis en cada gestación. Y acá está el esquema de vacunación que nosotros como personal de salud debemos de tener. En relación a ello, ¿qué nos dice para lo que es vacunación de personal de salud? Que tiene que recibir su vacuna hepatitis B. La primera, que es al contacto, la segunda es al mes de haber recibido la primera y la tercera dosis es al sexto mes de la primera dosis. Una vez que yo ya me haya colocado mi tercera dosis de hepatitis, algo que se ha agregado en este nuevo esquema de vacunación, en esta norma técnica 196, que no estaba contemplada en la 141, es que yo ya, después de haber recibido mi tercera dosis de hepatitis, se tiene que solicitar un dosaje de anticuerpo de superficie del virus de hepatitis B a los 30 días de culminada la vacunación, o sea, 30 días después de haber recibido mi tercera dosis. Si esta prueba es menor a 10 UI, se tiene que aplicar una dosis adicional, según criterio médico, no según criterio de la enfermera, según criterio médico. Y nos menciona que también el personal de salud debe de recibir su vacuna influenza, una dosis, de manera anual. Asimismo, la vacuna antimarílica, que es dosis única al primer contacto con el establecimiento de salud. Y la vacuna neumococo, vuelvo a repetir, el personal de salud también tiene que recibir su dosis única. Y la vacuna DT, que la primera dosis es al contacto con el establecimiento, la segunda dosis es a los 2 meses de haber recibido la primera y la tercera dosis es a los 6 meses después de la primera dosis. Entonces, como personal de salud deberíamos de tener todo este esquema de vacunación. Asimismo, todo el personal de salud de una institución debe cumplir con el esquema que les acabo de mencionar, siempre y cuando no haya recibido su esquema primario. Asimismo, deberá aplicarse otras vacunas según sean aprobadas por la autoridad nacional. En este caso tenemos las vacunas contra la COVID-19. Ya nosotros deberíamos habernos colocado nuestra dosis de refuerzo como personal de salud. Y acá está lo que les estaba mencionando de los anexos que veníamos viendo en relación a la administración simultánea. Estos intervalos de tiempo entre aplicación de las diferentes vacunas se tiene que tomar en cuenta según los antígenos. Hay dos tipos de antígenos, los antígenos vivos atenuados y los antígenos inactivados. En los vivos atenuados tenemos las vacunas SPR, SR, AMA y varicela. Nos dice que el intervalo entre dosis mínimo tiene con un intervalo de un mes en caso de si es que no se pudo administrar de manera simultánea. O sea, yo puedo administrar de manera simultánea esas vacunas, sí, pero si yo no pude hacerlo, tengo un intervalo mínimo de un mes.
y nos dice que se tiene que administrar considerando una separación mínima de 2.5 centímetros entre los sitios de inyección. Si se administran 2 vacunas vivas con un intervalo menor a un mes, de repente yo apliqué varicela y ama, y apliqué primero varicela, y antes de que cumpla el mes, o sea, fue menor a un mes, le apliqué ama. La segunda vacuna, en este caso ama, no se considera válida y debe repetirse un mes después de la última dosis que anuló. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta los tiempos. Y para las dosis del intervalo en relación a los antígenos inactivados, como son pentavalenta, IPV, neumococo, Haemophilus, influenza DT y la hepatitis A, se tiene que administrar con cualquier intervalo entre dosis, cualquier intervalo. La administración, hay que considerar la separación mínima de 2.5 centímetros entre los sitios de inyección y se debe diferenciar la zona de administración de las vacunas, específicamente pentavalente, que se aplicará en el músculo opuesto a las otras vacunas, porque sabemos que la pentavalente causa dolor. Y importante, un acápite que nos dice una nota. En ambos casos, lo ideal sería vacunar simultáneamente, tanto con los tipos de antígenos, ya sea vivos o inactivados. Y si no es posible cumplir con las vacunas atenuadas, el intervalo mínimo es de un mes, como les repetía, un mes. Y acá está el esquema de vacunación con dosis de rescate que veníamos hablando por cada tipo de vacuna, cuáles son las precisiones y hasta qué edad yo puedo realizar la vacunación. Este esquema de vacunación con dosis de rescate, antes ustedes y mi persona también lo conocíamos como esquema de vacunación ininterrumpidos o inoportunos. Pero ahora tenemos que adaptarnos a este nuevo término que es esquema de vacunación con dosis de rescate. Y acá está la política de frascos abiertos que también les mencionaba en la ponencia, según los tipos de vacuna y la duración de frascos una vez abiertos. En caso de que el trabajo sea extramural, los frascos de vacuna multidosis abiertos se deben descartar una vez terminada la jornada, independientemente de las dosis usadas. Y nos recomienda que leamos el inserto de las vacunas. Y bueno, un mensaje para todos ustedes es que la vacunación es un acto colectivo. Cuando te vacunas, no solamente te proteges tú, también ayudas a proteger a quienes no están vacunados o no pueden hacerlo. Agradezco a todos los que están presentes en la sala, licenciada Sujei.